Bueno, muy bien, hemos llegado hasta las oficinas del diputado nacional Roberto Allende, que es el primer precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, y nos ha recibido muy amablemente. Hola, Carlos, buen día. Buen día, la verdad que bien, después de este pequeño inconveniente de salud que tuvo el diputado nacional, poder estar con él charlando, conociendo su propuesta y su expectativa, creo que es muy importante para nosotros. Muchas gracias, diputado, por recibirnos acá. No, a ustedes, muchas gracias. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va la campaña? ¿Y cómo se vive junto con la enfermedad? Sí, no, la verdad que pasé una semana, la primera semana bien complicado, la segunda no tanto. Hay que resaltar siempre la importancia que tiene la vacuna, ¿no? Yo justo me había vacunado con la segunda dosis unos días antes. Creo que esto también ayudó. Bueno, estoy reintegrándome de poco, acompañando el resto de los candidatos y algunas actividades también del gobierno. ¿Todo bien? Bien. Mi esposa bien, mi hija que también se contagió, mi nieta, están todos bien. Bueno, ¿y la campaña cómo va? ¿Cómo lo ve? Bien, una campaña atípica, ¿no? El momento que estamos viviendo de pandemia. Los otros días conversábamos justamente cuando el gobernador hizo la propuesta el año pasado, un poco dio su opinión sobre que era conveniente analizar la posibilidad de suspender por única vez las PASO e ir directamente a las elecciones generales, teniendo en cuenta la pandemia y la crisis. Creo que digamos, en los grandes frentes no hay competencia interna, pero sí vamos a tener 2 elecciones generales en 60 días, porque recordemos que las PASO nuestras son obligatorias, ¿no? Pero estamos en una campaña, en una situación compleja, atípica por la pandemia, por los cuidados, por mucho el temor del vecino, ¿no? De recibirnos, pero bien, ¿no? Hemos recorrido, yo he tenido la oportunidad de ir a Hachal 2 veces, a Uyun, Rivadavia he ido varias veces también, he estado en Rawson, he estado varias veces en Santa Lucía, por supuesto 9 de julio, Caucete también, Angaco. Bueno, y ahora estamos retomando nuevamente. Gualberto, cuando ustedes caminan la calle, recorren los barrios, ¿qué, en esta época de pandemia, qué es lo que les pregunta a la gente? ¿Qué les pide? ¿Cuál es el principal reclamo, la principal preocupación? La economía. La economía es el principal. Y depende la zona. Un ejemplo, ayer estuvimos en el barrio Aramburu, es una preocupación, pero vos vas, un ejemplo, a Hachal, a Angaco, el mismo Caucete, ¿no? Que la actividad laboral es distinta, hay una gran contención del municipio, pero recordemos que son departamentos rurales y con esto de la sequía hay mucha de la actividad que era propiamente dicha del invierno, del otoño, hay muchas actividades que no se han podido realizar, ¿no? Entonces, pero la preocupación, una fundamental, es justamente la economía. La economía familiar, sí. Claro. ¿Y tiene soluciones? Y estamos, ¿no? dentro del gobierno. Hoy justamente viene el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación. El gobierno ha estado muy atento, muy preocupado en tratar de coordinar con las distintas cámaras empresariales de San Juan, con políticas que ayuden en este momento tan complicado, que sirva para motorizar la economía, pero también para contener las fuentes laborales, ¿no? Que creo que es fundamental. Se ha ido vacunando, la vacunación ha avanzado en los últimos tiempos con un impulso que no venía anteriormente ante la falta de vacuna, pero han llegado. Entonces nuestra preocupación es continuar con la vacunación, pero sin descuidar la actividad económica, porque estamos pensando ya en el post-pandemia, ¿no? Ahora vence el 15 de septiembre la presentación del presupuesto nacional, entonces estamos coordinando con los distintos ministros y ministras de la provincia de San Juan, estamos coordinando las tareas que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque hay compromiso de distintos ministerios con la provincia, pero queremos que se vea reflejado en el presupuesto que se va a presentar ahora en la primera quincena de septiembre. Precisamente con el tema del presupuesto siempre hay expectativas en las provincias de poder incluir alguna obra provincial y que tenga financiamiento nacional.
¿Qué proyectos, qué expectativas, qué es lo que ha hablado, por ejemplo, con el gobernador Uñac para poder incluir en el próximo presupuesto? Digamos, cada uno de los ministerios tiene, ¿no? Un ejemplo, el Ministerio de Salud es terminar los hospitales que hay. Se está trabajando en el proyecto del próximo hospital de niños, está en obras públicas, está la terminal, está la continuidad de la obra de la Ruta 40, hay 3.500 millones de pesos en programas nacionales que llegan a los municipios, está el penal, es decir, están las viviendas. Ahora, con esta ampliación del cupo de las 3.000 viviendas, estamos llegando casi a las 10.000. Entonces, todos sabemos lo que significa en la provincia la obra pública, ¿no? Y, por supuesto, creo que la noticia importante ha sido este apoyo que ha recibido el gobernador o la provincia de San Juan en esta disputa con la provincia de La Rioja por esa actividad minera que por supuesto que vamos a defender. De hecho lo estamos haciendo. La Constitución es clara, comprendemos también la inquietud del gobierno de La Rioja, pero ya lo manifestó el gobernador y va a ser así. Las regalías son de la provincia y la vamos a defender. Incluso parece que el gobierno riojano parece haber bajado el tono del reclamo. Ahora hablan de poder incluir a algunos trabajadores riojanos, en las obras, de crear proveedores que puedan trabajar en el proyecto José María. Digamos, yo creo que el discurso del presidente, que fue contundente en San Juan, sirvió como una señal para el gobernador Quintela de La Rioja. No, yo creo que va a haber, lo dijo el gobernador los otros días, va a haber una instancia de diálogo. Además, convengamos que Villa Unión está ahí, es el paso, y seguramente se van a radicar algunas empresas teniendo en cuenta la cercanía. Creo que son cuestiones que seguramente se va a llegar a algún acuerdo, ¿no? La Cámara Minera en esto también va a tener mucha. Sí. Diputado, volviendo al tema del problema de la economía familiar, hay una buena noticia, que es que a partir de ahora, del mes de septiembre, la boleta del gas va a ser más barata. Y esa es una de las gestiones que usted realizó. Sí, la verdad que cuando comenzábamos, los hablábamos ahí con ustedes hace un poco más de 2 años, pocos creían en esto. Vos sabés que esto surgió porque yo integro la comisión desde que comencé mi función, la Comisión de Defensa del Consumidor. Bueno, y ahí se hablaba de la zona fría. Digo yo, ¿qué es lo que es la zona fría? Bueno, resulta que esta ley existe desde el 2002 y beneficia a las provincias de la Patagonia. Y incluye el único departamento de Mendoza, Malargüe. Bien al sur. Y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires cercanos a Bahía Blanca, es decir, la zona sur, más cercano a La Pampa y demás. Entonces, yo lo planteaba desde lo político. Le digo, pero si nosotros también tenemos un invierno muy duro, prolongado, pero no tenía el soporte técnico. Entonces recurro al doctor Germán Poblete, y la verdad que es un trabajo excelente, ¿no? Que determinó ese estudio que él hizo, el comportamiento del clima en la zona de Cuyo, dio que en los últimos 10 años el comportamiento del clima en San Juan fue similar a Mendoza. Bueno, fue fundamental, entonces. Fundamental. Con el cambio de gobierno llega Federico Bernal al Enargas y nos abrió una puerta para armar una comisión entre diputados nacionales, el ente regulador y algunos intendentes. Comenzamos a trabajar en esa comisión para ver cómo ampliábamos la zona. Bueno, cuando habían universidades también de Mendoza, de Buenos Aires. Yo siempre con el estudio bajo el brazo del doctor, que me decía, pará, San Juan también tiene un clima frío. Bueno, nos reunimos con Máximo Kirchner en 3 oportunidades, porque ya había que tocarlo desde el punto político. La última reunión porque había muchos gobernadores, muchas provincias que tenían las mismas expectativas. Muchas las mismas expectativas. Y provincia de Buenos Aires, bueno. Entonces, ¿qué hicimos? En esto, empezamos a tocar los diputados amigos que tenían mucha incidencia en el bloque nuestro primero. En la última reunión, que participa el ministro Guzmán, el secretario de Energía, Máximo Kirchner,
Sergio Massa. Éramos 10 en total. Entonces miraban, porque el fideicomiso está creado de aquella época. Y fíjate vos lo que son las cosas. En el 2019 ese fideicomiso tuvo un superávit de 10.000 millones de pesos. Ah, mira. 10.000 millones de pesos. Bueno, y empezamos a ver desde lo político, el impacto que iba a tener desde lo político. Máximo Kirchner lo desconocía al principio, pero cuando le empezamos a decir los beneficiarios que iba a tener y el impacto que iba a tener en la economía de la familia, abrió los ojos grandes. Entonces nos dice, espérenme en 15 días. Nos volvimos a reunir y ahí fue cuando él dice, lo vamos a tratar. Ya lo tenía, lo habló con el presidente, y cuando él dijo lo vamos a tratar, y cuando lo presenta era cuestión de oportunidad y de día para tratarlo. Se aprobó, pero fíjate vos que vuelve siempre a lo mismo, ¿no? Capital Federal con el interior. Capital Federal, gobernado por Larreta, tiene 18 diputados. Sí. Una sola diputada de los 18 votó a favor del proyecto. Una sola. Bueno, es siempre la puja de Capital Federal con el interior del interior que decimos nosotros. Bueno, se sancionó, se publicó en el boletín oficial, se reglamentó, se comienza a aplicar del 5, esto es que queda claro, se comienza a aplicar a partir del 5 de agosto. Como la lectura no se toman todas en el mismo día, esto más o menos va a tener 45 días. ¿Con qué nos vamos a encontrar dentro de unos días? Con una factura que va a tener un componente del consumo anterior al 4 de agosto y otro posterior del 5 de agosto, donde vamos a ver la bonificación plena más o menos 45 días, esa factura que llega. Y hay que aclarar, para todos es el 30% de baja, de reducción, y el 50% para todos aquellos que tienen un ingreso inferior a 4 salarios mínimo vital y móvil, que son para el mes de julio aproximadamente los 120.000 pesos. Toda esa información les va a llegar a la empresa distribuidora a través del ANSE. Todo eso van a tener el 50%. Y la ley se modificó, se sancionó, tiene una duración de 10 años. Es decir, mucha gente cree que la bonificación la va a tener en los meses de mayor consumo, que es el invierno. No, la va a tener los 12 meses del año. Bien, es muy importante la aclaración. Ahora me va a tener que explicar por qué somos zona fría y ahora vamos a hacer zona cálida. Ese es otro proyecto. Esa es la particularidad que tiene nuestro cambio. Me decía el doctor, tenemos una amplitud térmica que no las tienen otras provincias. Claro. Tenemos un invierno durísimo y el verano hemos sido en los últimos tiempos récord en el país. Sí. Bueno, ¿qué pasó cuando se trata esta ley? Hay varias provincias que no tienen red de gas. No tienen red de gas. Para el norte. Tienen cilindro, tienen garrafa, tienen Zeppelin. No tienen red de gas. Entonces los gobernadores de todas estas provincias del norte pegaron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque gran parte del país va a tener reducción por tener el beneficio de la red de gas y ellos no la van a tener. Entonces, ¿qué han hecho? Presentaron un proyecto, se reunieron con el presidente, presentaron un proyecto, todas estas provincias, para lograr una bonificación similar a el gas considerado en zona fría. Yo venía trabajando con anterioridad, antes de la sanción del tema del gas, con el tema energético, no solamente en la provincia, porque, es decir, yo creo que uno de los temas a tratar y que no tiene que tener más tiempo de no tratarlo es el problema energético de la Argentina. Sí, electricidad y gas, la producción, la distribución. No podemos proyectar el país que queremos si no tenemos energía. Fundamental.
Nosotros veníamos trabajando con diputados de Santiago del Estero, del Chaco, La Rioja y Catamarca. Cuando ellos presentan, yo aprovecho el estudio del doctor y yo presento el proyecto. En este momento hay 2 proyectos en la Cámara de Senadores y 2 proyectos en la Cámara de Diputados. Uno presentado por todos los gobernadores de la provincia del norte y el proyecto mío presentado, que yo pido en el tratamiento que se incluya la provincia de San Juan. Con este estudio que nos está avalando, nosotros hemos tenido varios días que hemos sido récord de temperatura en el verano superior a estas provincias que tienen un verano también fuerte. Así que abrigamos las esperanzas. Yo estuve conversando con el presidente de la Comisión de Energía, que es de Mendoza, justamente de San Rafael. Pasado el 12 de septiembre, seguramente, antes de que se trate el presupuesto, se va a tratar en comisión estos 2 proyectos que tienen que ver con el tema de la energía eléctrica. ¿Y San Juan tiene posibilidades de... Yo lo presento respaldado en el estudio y que es conocido a nivel de Argentina, ¿no? Así que la verdad que el soporte que me ha dado él para plantear estos temas ha sido fundamental para haber logrado que San Juan esté en estas discusiones. Bueno, volviendo al tema de la campaña, sí. Si me permite. Sí. El 12 de septiembre, el otro domingo, hay que ir a votar. Ya le hemos contado a nuestra gente que hay algunas personas que cambian de lugar por temas de protocolo, una cantidad de escuelas. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? Que la gente vaya, que la gente no se contagie, que la gente esté cómoda cuando vaya a emitir su sufragio, que se convenza de que tiene que votar. ¿Qué es lo que le preocupa a usted? Me preocupa en este momento, hay mucho desconocimiento de qué es lo que se vota. Bien. La gente cree que votando el domingo ya está eligiendo, y lo que está eligiendo son candidatos, porque la elección general, y si utilizamos un tema futbolístico, por los puntos justamente en noviembre, no hay competencia interna en los grandes frentes. Lo que se va a elegir son los candidatos, porque ahora somos precandidatos. Nosotros insistimos que tiene que ir a votar, que es importante que dé su opinión más allá de quien elija, de qué frente elija votar, pero es importante. Se ha tomado todas las medidas del Juzgado Federal para resguardar, justamente lo han dicho, se han incrementado creo que más de 70 escuelas en la provincia de San Juan, dividir el padrón, se ha fijado horarios que tienen prioridad, los adultos mayores o aquellos que tienen alguna dificultad física, que deben tener prioridad en la cola. En esto también va a ser importante aquellos que tienen la custodia y que van a regular el ingreso a las escuelas. Nosotros tenemos, los sanjuaninos particularmente, tenemos un horario donde vamos mayormente a votar. Habrá que cambiarlo, habrá que modificarlo, ¿no? También para cuidarnos. La permanencia en las escuelas se ha reducido, hay un solo fiscal general por escuela y un solo por frente, que eso creo que también es importante, porque ahí nos encontrábamos con mucha gente en las escuelas que era que por ahí se equiparaba casi a los que estaban haciendo cola para votar. Me parece que, y nosotros tenemos que respetar todas esas medidas para que el sanjuanino, la sanjuanina vaya a votar. Creo que es muy importante. Rogamos que ese día también sea un día agradable, ¿no? Que eso también ayuda en el ánimo de la gente a último momento salir. Exactamente. Ojalá tengamos, pero nosotros estamos insistiendo de que es importante que vayan a votar. Diputado, la última cosa que Yo me queda una pregunta más y nada más. Como en otras oportunidades, en esta también, sobre el sanjuanino hay mucha incidencia de medios nacionales. El gobernador ya separó la elección en alguna oportunidad justamente para evitar eso. ¿Qué tiene que votar el sanjuanino
¿A qué tiene que prestar atención y a qué no tiene que prestar atención? Bueno, la verdad que has hecho una pregunta muy interesante y yo tengo una mirada muy particular. Para mí son 24 elecciones distintas. Creo que se va a votar mucho, va a analizar mucho pensando en el San Juan. Porque es cierto, nos quieren instalar temas nacionales que no es la realidad de San Juan. Si nos vamos a las elecciones que han habido en estos últimos días, ¿no? Se ha pensado más en los gobiernos provinciales. De hecho, han ganado los oficialismos en todas las provincias. Es decir, que no se termina instalando en el interior de la Argentina los temas o situaciones que se viven en Capital Federal. Y yo creo que acá, que nosotros estamos diciendo que las sanjuaninas y los sanjuaninos deben votar analizando lo que se ha hecho en la provincia de San Juan. Que tenemos la provincia que tenemos, no solamente que es mérito del gobierno, es mérito de todos los sanjuaninos. Y aquellos que hemos tenido la posibilidad de recorrer, podemos comparar la situación actual de San Juan, que por supuesto no es la espectacular, pero nos permite, con las cosas que se han hecho, mirar el futuro con otras perspectivas, porque la pandemia va a pasar, pero nosotros ya estamos pensando, trabajando, proyectando en el post-pandemia. Entonces yo creo que el sanjuanino va a analizar más allá de las molestias que pueda tener, de las situaciones que se pueda analizar, más allá de lo partidario, va a terminar votando este modelo que tenemos en San Juan. Como para hacer un cierre, Gualberto está terminando un mandato de 4 años en el Congreso Nacional y aspira a seguir 4 años más. ¿Qué quedó en el tintero? ¿Qué está en carpeta brevemente para el nuevo periodo? Y nos quedó varios, ¿no? Haber logrado buscar una solución al transporte. Es carísimo poder transportar nuestra mercadería de San Juan, colocarla a Buenos Aires. Sale más caro colocar una botella de vino en Buenos Aires que en cualquier país del mundo. Entonces, para las economías regionales es muy complicado competir con los grandes entes de consumo y ni pensar en el transporte fuera de la Argentina. Se ha ido solucionando mucho el tema de las economías. El tema de la energía para nosotros es fundamental. Por eso, ahora nos comunicamos con la secretaria del bloque, nosotros tenemos ahí para sancionar la ley de etiquetado, pero hay mucha presión de las multinacionales para que no se trate. Otro es el tema que hace rato les comentaba, así, que tiene que ver con lograr fondos para poder conectar a más familias de San Juan al sistema de gas, al sistema de cloaca. Otro de los proyectos que esperamos ahora con el cambio del ministro de Defensa, que terminemos de solucionar estancia en los manantiales, que estamos a la firma del convenio. Exactamente. Y yo les anticipo, quedaría para la provincia de San Juan 254.000 hectáreas, recuperaríamos la administración hace más de 40 años que se está solicitando y quedaría 120.000 hectáreas para la reserva de la defensa. Ese es un tema. Y la otra que presenté hace poquito, que la denominé Ley Martina, que es que el Estado se tiene que hacer cargo de los chicos y de los jóvenes que quedaron huérfanos, que fallecieron sus padres o los tutores, que quedaron huérfanos y que fallecieron por producto del COVID o a consecuencia del COVID. Yo tengo conocimiento, porque no tengo la totalidad de los casos, yo tengo 14 casos registrados en la provincia de San Juan. Lo traslademos al país, son miles. Y es una situación, se los puedo asegurar, muy compleja. Les cuento un caso nada más. ¿Por qué se llama Martina? El caso Guevara, de Rauso. ¿Se acuerda que fallecieron los dos? Y la mamá no la pudo conocer a la nena que se llama Martina. Está Tamara, que tiene 19 años. Esa chica le cambió la vida. No solamente que perdió a la mamá y el papá, sino que se tiene que hacer cargo con la abuela de la hermanita que tiene 13 años y la bebé que tiene 3 meses. El Estado tiene la obligación de hacerse cargo
de esa situación, asegurarle la manutención hasta que tenga los 25 años, porque el sanjuanino es muy solidario, pero un caso tapa el otro, y nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de todos estos casos. Sí, son titulares de derecho. Bueno, es decir, entre otras cosas. Sí, no, por supuesto. Pero son temores para arrancar para el nuevo mandato. Sin duda, va a ser muy importante. El diputado, nosotros le agradecemos muchísimo la amabilidad que ha tenido de atendernos hoy. Acá en sus nuevas oficinas. Y bueno, ya después que pasen las elecciones, lo esperamos por eso. ¿Cómo no? Ningún problema. Y para tocar los temas que ustedes consideren, siempre a disposición. La verdad que sí. Vamos a tener tiempo después también del 2 al septiembre. Le agradecemos mucho, diputado. No, a ustedes, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa y ya continuamos con nuestro programa diario.